quizás tiene, con este nombre puede parecer algo novedoso, pero seguramente conocés sobre este tema con otros nombres. El nombre más conocido hasta ahora era el de autodidaxia, que nos suena quizás algo antiguo, y si yo pienso en mi propia historia de aprendizaje, yo, como muchas otras personas, me considero y soy autodidacta en muchos terrenos, y durante mucho tiempo experimenté que ser autodidacta era algo como, no voy a decir mal visto, pero más o menos mal visto. En todo caso, no se podía hablar de la autodidaxia como un fenómeno de aprendizaje que fuera un fenómeno de aprendizaje legítimo, por decirlo de alguna manera, incluso digno de ser estudiado por la psicología del aprendizaje, lo cual ya es todo un indicador. También se puede encontrar el término autoaprendizaje, que encontraría algunos reparos: aprendizaje autónomo, aprendizaje autodirigido o aprendizaje autogestionado. Cada uno de estos términos tiene, como es evidente, matices y distintos significados, pero ahora elegimos este aprendizaje autogestionado. Hay gente muy conocida, conocidos también como autodidactas, que ejercieron un aprendizaje autogestionado con gran éxito. Y acá voy a hacer un spoiler, conocidos también como que hubieran tenido quizás, o podrían tener compatibilidad, no voy a decir diagnóstico, porque diagnóstico en retrospectiva no se puede hacer, pero compatibilidad de características comprobadas que tuvieron por medio de los registros biográficos que existen y los registros documentales, compatibilidad con lo que podrían ser los criterios del diagnóstico de autismo. Entonces, los que tenemos aquí son Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, Jorge Luis Borges, Stanley Kubrick. Muy parecidos en alguna característica, muy diferentes, cada uno de ellos, dos de ellos inventores, en realidad los cuatro son inventores, pero dos de ellos específicamente inventores, Da Vinci, bueno, Da Vinci y Tesla, Borges, escritor, y Kubrick, cineasta. Bueno, pensar en cómo aprendieron cada una de estas personas y a dónde los llevó ese aprendizaje ya nos llevaría a pensar bastantes cosas, así que lo vamos dejando aquí como inspiración. ¿Qué es el aprendizaje autodirigido? Vamos a ver una sola definición de Malcolm Knowles. Para una definición larga, me permití señalar algunas palabras con otro color como para que podamos enfocar un poco. Lo leo primero. Este tipo de aprendizaje es un proceso mediante el cual los individuos toman la iniciativa, con o sin la ayuda de otros, en el diagnóstico de sus necesidades de aprendizaje, la formulación de objetivos de aprendizaje, la identificación de recursos humanos y materiales para el aprendizaje, y la evaluación de los resultados del aprendizaje. Bueno, tenemos aquí un set de cuestiones, cada una llevaría muchísimo análisis, por supuesto, pero ya nos vamos dando una idea, como ahondando en esas ideas previas que podemos tener sobre la autodidaxia, probablemente las tengas, y voy a enfatizar en algunas cosas que pueden parecer interesantes para pensar ahora. Los individuos son quienes toman la iniciativa, quienes se mueven hacia el aprendizaje.
con o sin la ayuda de otros. Este tipo de aprendizaje no implica estar aislado, por decirlo así, o que sea absolutamente autónomo. Puede haber una intervención de otras personas, incluso la ayuda de otras personas, pero el foco no está ahí. El diagnóstico de las necesidades de aprendizaje lo hace la misma persona. Esto no es algo que viene dado, por decirlo así, sino que la persona va haciendo un registro y un chequeo a lo largo del tiempo de cuáles son sus necesidades de aprendizaje, y eso podría llevarlo eventualmente, por ejemplo, a hacer cambios en lo que está haciendo, o en la dirección que está tomando las cosas, o en la reformulación de objetivos, por ejemplo, o de lo que fuera. Dejo esta definición aquí un poquito para que la mires. Estas palabras me parece que son las más interesantes, pero podrías encontrar otras palabras sobre las que podrías tener comentarios o hacer preguntas eventualmente. Y seguimos. Este tipo de aprendizaje se plantea por parte de mucha gente y diversos sectores, iniciativas, proyectos, empresas, organizaciones, como una competencia clave del siglo XXI. Hice esta escala de tiempo hacia el infinito y más allá, citando al admirado personaje de Pixar, desde el siglo XIX al siglo XXI. Lo primero que es evidente, pero al siglo XX lo hice chiquito. Hay algún autor que dice que hay siglos largos y siglos cortos, y el siglo XX sería un siglo corto, de menos de 100 años, según este punto de vista, porque el siglo XIX es como si se hubiera extendido en el tiempo. Si miramos, por ejemplo, yendo a una de las personas de las que te hablé antes, Nikola Tesla, es uno de los grandes protagonistas de este gran siglo XIX, avanzando hacia la primera mitad del siglo XX. Entonces, a ese periodo lo vamos a considerar todavía como, ya, esto no pretende ser una historización ni nada por el estilo, es solo como para ayudarnos a pensar, pero yendo aquí al propósito de este esquema, hubo, hasta llegar a este momento, una serie de progresos y cambios, de descubrimientos o de inventos propiamente, que llevan a que se plantee en el momento actual que el aprendizaje autogestionado podría ser una competencia clave para este momento. Lo que puse aquí son algunos hitos del siglo XIX, del siglo XX, del siglo XXI, que muestran esa progresión y también ese cambio correlativo en la necesidad de aprender y en las posibilidades de aprender, y cambios también en los recursos de aprendizaje disponibles, que forman parte del ecosistema de la época. Entonces, en el siglo XIX, la aparición del automóvil, del avión, la generalización de la electricidad, y a partir de ahí un cambio a nivel global, la aparición de la radio y la televisión, y junto con eso, y en general, enormes cambios para la educación en muchos sentidos, y en muchos sentidos no, también. Acá tendríamos mucho para conversar, pero lo dejo ahí. En el siglo XX, como te decía, el siglo XX considerado como un espacio, digamos, básicamente la segunda mitad, o caballito entre un poco cerca de mitad del siglo XX y hasta el siglo XXI,
el viaje a la luna, la aparición de las computadoras y la popularización de las computadoras hasta tenerlas en nuestro bolsillo, la aparición de Internet, distintas generaciones de Internet, y en lo que vamos viviendo del siglo XXI, que son relativamente pocos años, cambios realmente increíbles. Si uno mira atrás en la historia, los cambios que está viendo en pocos años son impresionantes. El cambio que está viendo a nivel global con económico y en muchos sentidos culturales y educativos también, con la aparición de las criptomonedas, la popularización de los viajes al espacio en este momento, que eran hasta hace poco algo que tenía que ver solo con la ciencia ficción prácticamente para la gente común. La realidad virtual con posibilidades de impregnarlo todo, incluida la educación. Bueno, este panorama ya sería suficiente para explorar esto que plantean algunos, de que el aprendizaje autogestionado en este esquema de cosas sería una competencia clave. Por otra parte, conviene pensar que este tipo de aprendizaje plantea la visualización de distintos modelos de aprendizaje y también de escolarización. Por un lado, un planteo que es el planteo que prácticamente se encuentra naturalizado en relación con la mención siquiera de la palabra aprendizaje, que muy en general se encuentra en referencia con la actividad escolar y con las instituciones escolares, sus valores, prácticas, instituciones, en relación con un modelo que es el de enseñanza-aprendizaje, enseñanza-aprendizaje. Como te digo, es un modelo que parece obvio, parece natural, y es lo que quizás daba sentido a que la autodidaxia en su momento estuviera desdibujada incluso en el imaginario como algo para ser pensado como válido y para ser puesto sobre la mesa de las discusiones en la educación. Y por otro lado, este tipo de aprendizaje, puse aquí aprendizaje autogestionado, pero se podría poner otras palabras más. En todo caso, plantean modelos diferentes de aprendizaje, de relación con las escuelas, y junto con eso, con un enorme conjunto de no tan solo ideas y modelos, sino también con prácticas como certificaciones, como validación social. Bueno, lo dejo ahí porque habría mucho para pensar y para comentar, pero ya en este momento es suficiente. Algunas diferencias específicas de las muchas que habría, quiero compartir con vos ahora, que te quiero plantear para compartirlo y para que vos también compartas conmigo y con la comunidad de personas que compartan esta conversación. Estos factores que elegí son motivación, atención, tiempo, que serían diferentes. Para un modelo de enseñanza-aprendizaje, la motivación, sobre todo, es en la práctica motivación extrínseca, el tipo de motivación que se pone en juego. En el aprendizaje autogestionado, en cambio, se pone en juego la motivación intrínseca de la persona. En cuanto a la atención que dirige el aprendizaje en el modelo de enseñanza-aprendizaje está direccionada desde el exterior. En cambio, en el aprendizaje autogestionado, la atención también está autogestionada.
el tiempo que en relación con la educación tiene muchos vectores. En general, en el modelo de enseñanza-aprendizaje está controlado por criterios externos, en varios sentidos, y en el aprendizaje autogestionado es flexible según criterios que son internos del aprendiz. Como te digo, había muchas más diferencias, muchos más factores, pero por ahora este es un planteo general para abonar esta conversación y para que sigamos hablando sobre esto, pero ya es suficiente para pensar. Y este estaba pensado para ser compartido en relación con lo que pasa con la gente autista, incluso las personas que te planteé al principio que podríamos tomar como inspiración para pensar sobre esto. Son personas que muy probablemente tenían la condición autista. Vamos a ver algo sobre esto también como aproximación. Hay un concepto a estas alturas del partido muy trabajado, muy comentado sobre este concepto. Se puede encontrar en parte que hay gran consenso, pero en ese consenso hay también muchas opiniones diversas y prácticas diversas. El concepto de neurodiversidad. Entonces, si digo autismo, acá estoy haciendo una referencia a lo que se entiende en general, muy en general, como neurodiversidad, para que podamos a primera vista, solo viendo la palabra, visualizar el autismo como una realidad en sí misma, diversa en sus modos de procesamiento y de aproximación al mundo. Aunque tiene características comunes, tendría características típicas, en sí misma presenta diversidad. Y en todo caso, diversidad entre personas, pero en todo caso una diversidad también respecto a lo que pasa a las personas que no son autistas y que suelen llamarse en este planteo personas neurotípicas, no neurodiversas. Entonces, las palabras que puse aquí en esta misma pantalla se refieren a diversidades que implican diversidades de procesamiento por un lado y diversidad también en el modo de aproximación de la persona al mundo, que tienen en sí misma implicaciones en cómo aprende esa persona. Lo dejo aquí como pista, pero me parece que ya es suficiente para pensar y que puede ayudar. Pensar que una persona que tiene diversidad sensorial puede tener quizás diversidad motriz, diversidad cognitiva en varios sentidos, diversidad en su conciencia corporal respecto de lo que es más común, diversidad también en otras partes de su cuerpo, como pueden ser su sistema gastrointestinal o bueno, esto lo pongo y ya sería suficiente. Pensar en una persona, y más en un conjunto de personas, en la cual en este conjunto cada persona es diversa respecto de estos distintos factores, ya nos puede ayudar a pensar que el aprendizaje, cómo aprende esas personas, puede ser también algo muy personal, por decirlo así, por decirlo en general. Entonces, pensar que el aprendizaje de esas personas no sea un aprendizaje homogeneizado, por decirlo así, sino en formas que sean más propias de esa persona, gestionadas según las necesidades
el modo propio de procesamiento, las aproximaciones al mundo que les resultan más confortables y más útiles, podría ser algo beneficioso. Bueno, llegamos hasta acá y es lo que quería comentarte, lo que vimos en este planteo, que me gustó compartir con vos y del cual, como te vuelvo a decir, desearía mucho recibir el feedback de tus comentarios, de tus preguntas, para hacerme pensar a mí, así como intenté ayudarte a pensar para llevarte a cosas nuevas o que puedan ser beneficiosas. ¿Qué es el aprendizaje autogestionado? ¿Por qué se lo considera una competencia clave en el siglo XXI? ¿En qué forma podría ser un modelo diferente de los más comunes o los que están naturalizados respecto del aprendizaje y de la escolarización? ¿Y qué relación podría tener esto con el procesamiento y la aproximación al mundo en el autismo? Llego hasta acá, voy a dejar de grabar ahora y bueno, lo dicho, te saludo, te deseo muy buenas tardes y seguimos en contacto.